¿Qué diferencia a una persona rica de una persona pobre? Esto es lo que se preguntó el reconocido Robert Kiyosaki en su famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. De hecho, todo el libro trata sobre cómo durante su infancia Kiyosaki pudo comparar a su padre biológico, su padre pobre, que era un reconocido profesor muy educado y con un doctorado y un gran éxito en su carrera profesional, con ingresos considerables, pero siempre con problemas financieros y preocupado también por el dinero, que trataba de inculcar a Robert, que vendría siendo el protagonista, nuestro protagonista, el hecho de estudiar mucho para lograr trabajar en una muy buena empresa, mientras que el padre rico era ese padre, el padre de un amigo suyo, que a pesar de no tener una formación oficial ni títulos que lo avalasen, lograba ganar grandes cantidades de dinero y nunca estaba preocupado por el dinero, sino más bien todo lo contrario. Todo lo que le inculcaba además a su hijo era acerca de estudiar mucho, pero para tomar mejores decisiones a la hora de comprar e invertir en empresas. Lo que diferenciaba a un padre de otro era que uno de ellos conocía las reglas del juego del dinero, mientras que el otro las ignoraba por completo y por eso siempre tenía problemas financieros. Y precisamente de esas reglas del juego que Robert Kiyosaki aprendió de su padre rico es de lo que nos habla durante todo el libro. Y para que tú también tengas ese conocimiento sobre las reglas del dinero, ese código del dinero, en este vídeo te traigo las 5 lecciones más valiosas de Padre Rico, Padre Pobre. Un libro que te recomiendo que leas detenidamente a pesar de que aquí te deje algunas claves importantes, porque este libro te va a enseñar los básicos sobre la educación financiera, precisamente porque ha logrado cambiar la vida a muchísimas personas que lo han leído. Les ha traído una nueva visión acerca del dinero y cómo hacerlo crecer. Dicho esto, empezamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Wakefield, soy asesora financiera certificada e independiente y mi visión es democratizar la educación financiera para que el dinero no sea nunca un problema, sino el medio para conseguir todos y cada uno de tus objetivos. La primera, los ricos no trabajan por dinero, trabajan para que el dinero trabaje para ellos. Es curioso, cuando leí esta parte del libro a mí sinceramente me impactó. La mayoría de la gente trabaja para pagar facturas, así como también la hipoteca de su casa, el alquiler, etc. Y si miras a tu alrededor, notarás que muchísimas familias hacen lo que pueden para sobrevivir y para llegar a final de mes. Si tienen problemas financieros, esperan a que les llegue un aumento de sueldo o incluso lo solicitan. O buscan incluso otro empleo con un sueldo más alto a cambio de dedicarle más horas o que acarree un esfuerzo físico superior o mentalmente un gran desgaste. Socialmente tenemos la creencia que un salario más alto solamente va a solucionar todos los problemas. En la mayoría de casos no es así. Kiyosaki comenta que por lo general la gente pobre estudia para obtener buenas calificaciones, para poder también encontrar un trabajo seguro en una compañía, una empresa, lo más grande posible. Busca lo seguro por miedo a no poder pagar sus cuentas, miedo incluso a ser despedidos, miedo a no tener suficiente dinero, a comenzar incluso ese miedo a empezar de nuevo desde el principio. Es decir, el enfoque está en el miedo. En cambio, la gente rica sabe hacer dinero y no trabaja para ganarlo. Es decir, adquieren activos que son los que generan los ingresos. Esta fue la parte que más me llamó la atención cuando leí este libro por primera vez. Empecé a darle vueltas, a cuestionarme muchísimas cosas, a mirarme a mi alrededor, a mi familia, etc. Y me di cuenta que realmente tenía razón. Mi aprendizaje fue que entendí que por mucho que quisiera aumentar mi sueldo a base de que pueda tener mayores posiciones laborales en la empresa que trabajaba, no me iba a solucionar tampoco nada si yo no sabía cómo invertir ese dinero para comprarme activos y algún día entonces poder salir de esa rueda de la rata o la rueda del hámster. Claro que me gustaba ganar más dinero, pero entendí que no se trataba tampoco de cuánto dinero ganaba, obviamente que cuanto más ganes mejor, sino que lo ideal era gestionar muy bien mi dinero para así poder enfocarme en poder ahorrar ese dinero para invertirlo y poder entonces comprar activos. Activos que ponían dinero en mi bolsillo sin yo estar tampoco presente, sin dedicarle mi atención, mi dedicación, mi esfuerzo, etc. Y realmente fue lo que hice.
Es decir, tomé la decisión de dar ese dinero que tenía yo ahorrado, dar la entrada para la vivienda en la que resido actualmente, pero con la mentalidad de alquilarlo en algún día, para poder saltar a otra vivienda y con la visión de poder vivir en una casa, que es uno de mis grandes sueños. La segunda, la riqueza más importante es tu educación, en este caso financiera. Aquí el autor nos dice que si las personas están preparadas para tener una mente flexible y aprenden sobre educación financiera, se enriquecerán muchísimo más en sus vidas. Si solamente se forman en una área y quieren ganar más dinero en su empleo, estas personas entonces tendrán problemas en el futuro. La inteligencia financiera resuelve problemas y produce dinero. El dinero sin inteligencia financiera se pierde rápidamente. También nos sugiere que aprendamos acerca de contabilidad, inversión, mercados, leyes, ofertas, mercadotecnia, liderazgo, escritura, hablar en público y comunicación. El aprendizaje que me llevé fue en reiterarme sobre la importancia que tiene invertir en formación, que de hecho es la mejor inversión que uno puede llegar a hacer, que es invertir en ti mismo, en adquirir habilidades y conocimiento para el resto de nuestra vida. Siempre he considerado realmente súper interesante y súper relevante invertir en mí misma. Nunca, de hecho, me ha dado ningún apuro en invertir dinero en aprender. Yo siempre recomiendo que te formes en lo que te guste. No todas las personas somos iguales, ¿no? Pero la educación financiera es algo que para mí es básico y que todas las personas deberían de tener. Y te pondré un ejemplo con ello. Imagínate que te encanta el teatro, que te apasiona. ¿Vas a dejar de formarte en teatro o dejar de hacerlo porque a priori no te da tanto dinero como meterte en la carrera de abogado o abogada? La respuesta es que no lo hagas. Tienes que perseguir tu sueño, hacer lo que te gusta. Pero lo que sí que estoy muy de acuerdo con Robert Kiyosaki en este caso y que aplico en mi día a día es formarme constantemente en educación financiera y en habilidades, en desarrollo personal, en este caso pues de comunicación, de negociación, de oratoria y en habilidades entonces también incluso empresariales. Porque las finanzas son la base de tener tu vida, la vida que realmente deseas, la vida de tus sueños. Puedes tener una vida sin que el dinero sea un problema y poder dedicarte a lo que amas, a lo que te gusta, a lo que quieres. Es más, te sugiero que lo hagas. Si te está gustando este vídeo, recuerda suscribirte a mi canal, darle like y compartir este vídeo. El tercer aprendizaje es trabaja para aprender, no para ganar dinero. Wow, aquí sí que realmente tengo que decir que cuando lo leí tuve muchas reticencias. El mensaje era que no tendríamos que buscar un trabajo para ganar dinero, sino para aprender habilidades que te sirven para ganar dinero. Esto realmente fue un gran choque en mis creencias, porque de hecho a mí me causaba muchísimo rechazo, ya que con el tiempo entonces, sobre todo cuando yo quise emprender, fui entendiendo este mensaje, ¿no? Yo había realmente pensado que siempre teníamos que tener claro, ¿no? Que teníamos que ir a la universidad, que teníamos que sacar una carrera, sacar buenas notas, portarnos muy bien, tener un gran empleo y entonces ese valor iba entonces a ir en función de esto, porque entonces más probabilidades podías llegar a tener de tener un buen trabajo, etcétera. Y no digo que no, al revés, esto realmente puede llegar a pasar. Siempre me vendieron esa idea de tener grandes estudios, ¿no? Que esto era lo más importante para casi triunfar en la vida. Y esto realmente es totalmente mentira. Es decir, seguramente muchos de vosotros os habrá pasado. Obviamente yo nunca voy a decirte que no estudies ni vayas a la universidad, es más, para ciertos trabajos creo que es totalmente necesario, ¿no? Como por ejemplo ser médico, ser abogado, etc. Y está claro que entonces se necesitan este tipo de profesiones, pero hablamos de dinero, de cómo hacer dinero, de cómo ganarlo. Y cuando entendí esto fue cuando pude entender realmente ese mensaje. No es tan importante tener un título universitario o tener un buen empleo, que si lo tienes perfecto, para ganar dinero, sino que lo que se trata es realmente de aprender las máximas habilidades posibles para que puedas aplicarlas y hacer dinero con ellas. Lo importante es el desarrollo de habilidades como la comunicación, la negociación, la empatía, el trabajo en equipo, etc. Habilidades que puedes aprender más allá de la profesión o del estudio técnico en sí. Y por supuesto, la habilidad de saber gestionar y multiplicar tu dinero para poder tener esta tranquilidad y poder escalar para conseguir entonces tus metas. Como he comentado antes, haz lo que sientas y amas, pero aprende habilidades y aprende a cómo hacer dinero para que puedas dedicarte a lo que realmente quieras sin la presión de tener que hacer las cosas solamente por
dinero. Es muy diferente cuando una persona trabaja porque es algo pasional o si realmente trabaja por dinero. La cuarta es que debes saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Esto es importantísimo. Enfócate en adquirir activos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Es decir, los ricos adquieren activos, que son valores e inversiones, y los pobres adquieren pasivos, que son compromisos y obligaciones. Esto sería el resumen de lo que Robert Kiyosaki nos quiso enseñar. Y esto fue un gran aprendizaje, entender la diferencia entre ambos conceptos. Entender esto realmente fue darme cuenta del por qué los ricos consiguen unos resultados y los de la clase más baja obtienen otros. Yo siempre había considerado que mi piso y mi coche eran como mis activos, que mis objetos personales eran mis activos, mis cosas, pero cuando leí esto fue un gran aprendizaje. No se trata tampoco de todas las cantidades de cosas que tú tienes, porque en realidad cuanto más tenemos, más materialistas somos, más dinero va sacando de nuestro bolsillo, son gastos asociados al hecho de adquirir aquello, ¿no?, que queremos. Es más bien empezar a pensar si aquello que adquiero me va a reportar luego tener un dinero, un cash flow, que vendría siendo pues ese dinero constante, ¿no? El cambio de mindset fue en ver que la casa era un pasivo si me quedaba a vivir en ella, porque los gastos estaban asociados a mis ingresos activos, es decir, si yo no trabajo, entonces no puedo pagar la hipoteca. Pero si esa casa yo la alquilo, genero una renta y esta renta la utilizo para yo irme a vivir a otro lugar, la casa pasaría a ser un activo, porque me está generando una renta sin yo estar físicamente trabajando. Entendí también que los ricos hacen dinero porque sus activos, sus casas y diferentes inversiones que tienen les proporcionan ingresos pasivos, es decir, ingresos que recibes sin la necesidad de dedicar tu tiempo, esfuerzo o dedicación. De esta manera me compré una vivienda en los alrededores de Barcelona, de donde yo soy, en la que hice reformas con la intención de poder alquilarla más adelante. Está en una zona donde además también se está revalorizando y por lo tanto el valor de esta vivienda va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Si esto de los activos, los pasivos, los ingresos pasivos y de todo te ha liado un poco y te has quedado con alguna duda, por favor comenta aquí abajo en los comentarios y hago otro vídeo específico para hablar de este tema con más profundidad. La última y quinta reflexión es: crea tu propio negocio. Según Kiyosaki, un buen negocio es aquel que no requiere de tu presencia, es decir, se caracteriza porque tú eres el dueño, pero lo dirigen o administran un tercero. Si tienes que trabajar ahí, no es tu negocio, es tu trabajo. La mayoría de las personas trabajan para otros en lugar de para sí mismos. Muchas personas terminan sin tener nada al finalizar su etapa activa. De esta manera empuja a las personas que se atrevan a crear su negocio. El aprendizaje que saqué al leer este punto y su punto de vista, en este caso en su libro, fue que el hecho de tener un negocio nunca iba a ser un techo financiero y como empleada sí que podía llegar a serlo. Y eso fue lo que realmente me llevé. Aprendí las 4 formas de ganar dinero: empleado, autoempleado, empresario e inversor. Y el dato que más me chocó es que precisamente expuso el autor, en este caso Robert Kiyosaki, que es que el 97% de la población estaba en el lado de empleado y autoempleado, ganando el 3% de la riqueza mundial, mientras que el 3% de la población estaba en el otro cuadrante, empresario e inversor, ganando el 97% de la riqueza mundial. Me llamó muchísimo la atención. Yo quería realmente estar en el cuadrante de ser dueña de negocio e inversora, pero no sabía muy bien por dónde empezar. Hace muchos años emprendí con mi madre a través de una empresa, Mary Kay, vendiendo productos de belleza, y no funcionó porque le tenía que dedicar muchísimas horas y yo en esos momentos ya trabajaba por cuenta ajena como controller financiera en una gran multinacional. Trabajando allí sentía un gran vacío porque no me llenaba lo que hacía y eso me llevó a querer tener mi propio proyecto para ayudar a otras personas y poco a poco he ido desafiando retos que me han llevado hasta aquí mismo. La conclusión que saco es que tienes que saber en qué fase de tu vida estás y que no tienes que estar tampoco en un solo punto o en un solo cuadrante. Puedes estar en diferentes puntos a la vez incluso. Empleado y autoempleado, autoempleado e inversor, etc. Es decir, cualquier combinación es válida, pero si lo que quieres es tener
más ingresos, el ser 100% empleado, tendrás una limitación de ingresos o de tiempo, donde no te dejará tampoco escalar muchísimo más. Dime en comentarios si estabas familiarizado con alguna de estas 5 claves para ganar más dinero que Robert Kiyosaki nos explica en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Te leo y nos vemos entonces en el próximo vídeo. Recuerda, tus sueños son posibles, así que hasta la próxima.